Bueno, ya estamos en nuestro espacio. ¿Cómo va la constituyente? Preparándose para entrar al debate de fondo, ya los contenidos de la nueva Carta Magna y los temas que ha comenzado, uno de los temas que ha comenzado a surgir es nada menos que quitarle el poder, ¿no?, a la figura del presidente, lo que se habla de un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario. Álvaro Pachi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Claro, entramos a los temas de fondo, lo habíamos dicho, post 18 de octubre, que fue la fecha que eligieron los convencionales. Este es un tema de fondo. Hay que decir que existe una opinión, yo diría, mayoritaria y crítica de lo que algunos llaman en nuestro país el hiperpresidencialismo. El presidente lo hace todo, lo ve todo, fija las urgencias del Congreso, define, por ejemplo, los estados de excepción, lo hemos visto acá en pandemia, designa a los embajadores, nadie más puede proponer bajar o subir impuestos, en fin. El presidente es una figura que tiene demasiado poder en Chile y hay cierto consenso, tanto en el oficialismo como en la oposición principalmente, respecto a que eso es una de las cosas que hay que cambiar en la nueva Constitución. Y además combinado, por ejemplo, con lo que ocurre cuando no tienen mayoría en el Congreso, es muy difícil legislar y al final es complicada la situación, no funciona, digamos. Se ha visto el choque de poderes de los últimos años, principalmente con algunos proyectos de ley emblemáticos. Revisemos cómo viene este debate respecto a cómo podría cambiar el poder de un presidente en Chile. Creo que tiene que haber una redistribución clara del poder. La mayoría está por un semipresidencialismo. O un presidencialismo atenuado. Es uno de los pocos temas que genera consenso transversal, que la figura de la presidencia de la República, independiente del gobierno de turno, tiene demasiado poder y atribuciones. El diagnóstico, que eso habría que cambiarlo. Las opiniones se dividen, sin embargo, en cómo hacer los cambios, en cuanto a poder quitarle a la primera magistratura. Algunos proponen que la actual presidencia de la República, que es jefe de Estado y de gobierno a la vez, se divida en dos cargos, un jefe de Estado que todos elijamos por votación y otro jefe de gobierno en cuya designación participa el Congreso. Otros proponen, en cambio, solo atenuar sus atribuciones. Creo que el parlamentarismo, que me gusta mucho, requiere de partidos muy fuertes, bien organizados y con un compromiso claro de una visión de país. Y eso, desgraciadamente, hoy día no lo tenemos. El presidente tiene facultades de iniciativa de ley exclusivas, o sea que no podría presentar, por ejemplo, el Congreso una iniciativa en esas materias. Y eso limita la posibilidad del Parlamento de iniciar, valga la redundancia, iniciativas en esas materias. Entonces eso debe ser disminuido. Pero no se queda allí la discusión. Otra materia de debate es el Congreso, hoy formado por dos cámaras, la de diputados y el Senado. Varios en la convención apuntan a que el nuevo Congreso tenga solo una cámara. Un sistema unicameral haría que los trámites de ley serían mucho más rápidos y mucho menos burocrático que el Estado o el sistema que se vive ahora. El unicameralismo, por ejemplo, como el que existe en Perú, al final es un desastre porque no se puede gobernar. Pero sí podría ser un sistema como el español, en que hay las Cortes, que son las cámaras de diputados, que tienen muchas atribuciones, casi todas las de legislación del día a día. Debate de fondo que se abrirá en la convención, nada menos que sobre cómo sería la presidencia de la República en las próximas décadas. Bueno, un equilibrio de poder complicado porque se veía en la nota reformar tanto la presidencia como también el Congreso. Pero ¿en qué instancia, Álvaro, se van a discutir estas temáticas? Bueno, ya estamos en un momento donde se han formado 7 comisiones que van a ver los temas de fondo, discusiones profundas, las discusiones para las que fueron elegidos derechamente. Revisemos, hemos preparado una gráfica con las más importantes de ellas. La de sistema político, por ejemplo. La convención ha creado, como decíamos, 7 comisiones. Vamos viendo, por ejemplo, esta de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Es la sala de máquinas, así le llaman en la convención. Ahí se va a repartir el poder de las instituciones, lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, si vamos a tener un presidente con menos poder, si habrá un primer ministro, como en otros países, si tendremos un Congreso de una sola Cámara, como existe en Perú y en otras naciones, o si tendremos, otra de los elementos que se ha mencionado, un Estado plurinacional, que sea el que exigen algunos pueblos indígenas. Tenemos también el de principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Ahí se ven los mecanismos de participación, por ejemplo, referéndum para revocar el mandato y también para las iniciativas populares de ley
que es otro de los Ya. temas que quedó pendiente, recordemos, de la discusión previa a esta discusión de fondo en la convención. Que algunos proponen para aumentar la participación de la gente, ¿no? Exactamente. La tercera, forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. Es largo el nombre, por eso por eso lo acortamos un poquito ahí en la gráfica. Y acá, claro, se van a ver normas de descentralización y también, ojo con esto, autonomía de los pueblos originarios. Después tenemos derechos fundamentales. En la más grande, ¿Ya? esta tiene 33 constituyentes, el resto tiene entre 25, 27, esta es la más grande. Derechos sociales se ven acá, salud, educación, previsión, derechos de la mujer, derecho de propiedad, Mónica, donde seguramente va a haber una controversia importante. Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico, esa es la quinta. Aquí se va a ver, por ejemplo, nuestra actual Carta Magna no considera tantos elementos de este tipo, considerando que es del año 80, como conjugar desarrollo sostenible, modelo económico, el derecho al agua. Esa va a ser una discusión fundamental que se va a ver en esta quinta comisión. Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional en la sexta comisión que vemos ahí. Y acá, claro, el tema clave van a ser, por ejemplo, los derechos humanos. Ya. Definitivamente ese va a ser el que va a ocupar la mayor parte del trabajo de esta sexta comisión. Y finalmente, sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio, va a debatir el rol del Estado en estos temas que muchos dicen han quedado un poco relegados de la discusión. De hecho, en la antigua Constitución tampoco están tan presentes. Todas estas comisiones, Mónica, hay que decirlo, ya nombraron coordinadores y están trabajando en sus cronogramas que van a comenzar con audiencias públicas en los próximos días. De hecho, se esperaba que hoy, por ejemplo, ya pudiese conocerse el cronograma definitivo. Oye, ¿y qué pasó con esta polémica en torno a una propuesta de parlamentarios de la UDI sobre supuestamente cambiar la bandera y el himno nacional? Claro, fue la polémica del día a propósito de la franja. Esto apareció en la franja de los parlamentarios, en este caso de Ena von Baer, la senadora de la UDI por Los Ríos. Y ella, claro, planteaba en esta franja que la convención están cambiando el nombre del país, el himno, la bandera, en fin. Y hoy día hubo una airada reacción, diría yo, de muchos convencionales, incluso algunos de su sector le quitaron el piso, a propósito de decir, esto ha sido planteado de mutuo propio por algunos convencionales. Pero seguramente las voces más altisonantes. Claro, de la pero no ha sido convención. una discusión mayoritaria No ni ha algo sido. que vaya a ser No por viable, ahora, a lo mejor. no por ahora, y ha sido sobre todo en esta etapa inicial, en este clima inicial, donde el que gritaba más lejos era el que más se escuchaba, ahí se escuchó esto, pero no ha sido una propuesta concreta de la convención. Te invito a revisar declaraciones de hoy respecto a esta polémica que se armó por la franja de la UDI. Me gustaría hacer un llamado también a esos constituyentes a pronunciarse y a desmarcarse de los dichos de la senadora de la UDI, porque esperamos además que ellos, que saben que eso es totalmente falso, hoy día tengan la altura de la nueva política que estamos esperando en nuestro país y no repliquen dichas falsedades. Si la convencional Labraña está en contra, entonces que lo diga, que el día que se vote el cambio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional, ella va a rechazar. Que lo diga con claridad y que no amenace con censuras. Para cerrarlo, Mónica, no existe todavía una propuesta concreta sobre esto. Hay ideas sobre la mesa, hay declaraciones de algunos convencionales, principalmente, diría yo, en redes sociales. Ya. En redes sociales, pero no ha habido nada concreto y por eso hoy día salieron a desmentir a la senadora de la UDI. Muy bien, y nosotros vamos a estar muy pendientes a todas esas discusiones, por supuesto. Gracias, Álvaro, buenas noches. Gracias, Mónica, buenas noches.